Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa presentado por Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Aclarar que lo expuesto no pretende convertirse ante ustedes como una verdad absoluta. Es un simple compartir de una investigación de la mesa de trabajo de este programa para invitarlos a ustedes a que hagan su comprobación y expandan el conocimiento que en cada tema de aquí, de cada 8 días en Descubriendo, se entrega. La temática para hoy son los secretos del Islam. Vamos a hacer un recorrido en la historia de esta religión para descubrir ciertas cosas que normalmente no conocemos al respecto. Los invitamos a ustedes también a participar, estamos en vivo y en directo. Recuerden, todos los sábados a partir de las 12 del mediodía y retransmitimos este mismo capítulo los martes a partir de las 11 de la mañana. Pueden participar en el chat dejando su comentario, haciendo su reflexión, haciendo cualquier pregunta u aporte al respecto. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya está en la mesa de trabajo Salim Hasir, quien estará compartiendo con nosotros esta investigación. Buenas tardes, Salim, bienvenido. Muy buenas, Neil. Un saludo cordial para toda la audiencia de RCPC y de Descubriendo. Una vez más vamos a tocar un tema pues interesante, ¿no? Como acostumbramos acá en Descubriendo. Y vamos a hablar sobre los misterios, los secretos del Islam. Mucho se habla sobre esta religión pues muy popular, sobre todo en Medio Oriente, aunque también en muchos lugares del mundo. Pero vamos a profundizar un poco más sobre sus orígenes, sobre aquellas cosas, ¿no?, que no se comentan mucho por los grandes medios de comunicación, y tocar otros temas que sí se ven y tratar de buscar respuestas, ¿no?, a ciertos comportamientos de personajes que pertenecen a esta religión y pues dar claridad, ¿no?, con la investigación sobre todo aquello que rodea al Islam, ¿no?, sus símbolos, sus creencias, sus prácticas, bueno, todo lo que tenga que ver con el Islam, ¿no? Vamos a conocer un poco más sobre todo lo que rodea esta religión. Bueno, aquí en Descubriendo, hablando de las religiones, hemos compartido que cada religión que conocemos tiene unos aspectos básicos, determinantes, que es importante reconocer en el caso de la religión que vamos a tocar hoy, que es el Islam. ¿Cuáles son esos aspectos básicos para cada religión? Son 6. En cada religión, el primer fundamento o aspecto importante es la adoración a una o varias deidades. El segundo es que toda religión tiene un grupo de sacerdotes que se encargan de enseñar la doctrina. El tercer aspecto es que toda religión se fundamenta su enseñanza en un libro sagrado, que fundamentalmente se dice dentro de la religión que es inspirado por Dios. El cuarto aspecto es la serie de festividades que cada religión practica.
El quinto aspecto es su lugar de adoración, que es el lugar donde sus creyentes se reúnen para adorar a la deidad de dicha religión. Y el sexto y último aspecto que cumplen todas las religiones del mundo es la credulidad. Toda religión invita a sus creyentes a creer en su deidad, fundamentalmente, que su libro sagrado es inspirado por ella, que sus sacerdotes así lo enseñan, con un grupo de festividades dentro de un lugar de adoración. Repito, primero, deidad, a quien adorar, sacerdotes, libros sagrados, festividades, lugar de adoración y credulidad. Estos son los 6 aspectos o elementos básicos para la práctica de una religión en el planeta. Con base a este ejercicio, con base a estos elementos, vamos a hacer un ejercicio para comprender el Islam. Ok, Neil, sí, muy buena la explicación que daba sobre los elementos básicos que componen una religión, ¿no? Una integración religiosa. Bueno, y para hablar del Islam tenemos que hablar precisamente del origen, ¿no? Para ir desglosando poco a poco cada parte y cada aspecto que lo rodea a esta religión, ¿no? Aquí una vez tocaste un tema que se llamó, si mal no recuerdo, el origen del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no? Un proceso que muchas veces se ha comentado en esta emisora que ya tiene milenios de enfrentamiento y que conociendo el origen podemos darnos cuenta pues de dónde viene todo esto, ¿no? Y siempre hemos tocado aquí el tema de Abraham, ¿no? Aquel patriarca hebreo, ¿no? Que vivió pues ya hace pues bastante tiempo, ¿no? Hace miles de años por allá en Medio Oriente, y que pues nació en Ur, ¿no? Ur de Caldea, allí nació y fue precisamente seleccionado, llamado por una deidad que su nombre, según el Antiguo Testamento, es Jehová, ¿no? Y según el pueblo judío. Este personaje tuvo 2 hijos. Estos hijos se llamaron Isaac e Ismael. Isaac o Ismael, que fue el primogénito, no lo tuvo con su esposa Sara, sino lo tuvo con Agar, que era la empleada, sí, podríamos llamarle la empleada, pero fue el primogénito. Y Isaac, que fue el siguiente hijo, ya sí lo tuvo con su hija Sara. Esto lo podemos encontrar, la narración con su esposa de todo Sara. El proceso, exactamente, con su esposa. Podemos encontrarlo desde el Génesis 11, capítulo 11, hasta el Génesis 25. En esos capítulos usted podrá, estimado oyente, comprobar toda la historia del nacimiento de Isaac e Ismael. Precisamente de Isaac o con Isaac es que Jehová, esta deidad, afianza el pacto, ¿no? Que en principio tuvo con Abraham para digamos que establecer una religión o una idea que se llamó el judaísmo, ¿no? La religión judaica, que siguió pues con Jacob y con las 12 tribus de Israel. Pero Ismael, que fue el hijo negado, ¿no? Que podríamos llamarle así, que fue rechazado por su padre en el proceso de la progenitura, de ese personaje, ¿no? Se desprende una nación también, ¿no? Un pueblo, y de ese pueblo es donde nace el Islam, ya con Mahoma más adelante. Quería tocar ese punto porque básicamente ese es el origen, Neil, ¿no? De estas 2 ideas, 2 religiones que nacen desde Ismael e Isaac, y desde ese momento, desde ese principio viven enfrentados, ¿no? Esos 2 hermanos, y hoy en día pues lo que ya conocemos, el enfrentamiento entre el judaísmo y el mundo musulmán. Claro, vamos a estudiar esta definición que podemos encontrar en la internet y de esta manera comenzar a estudiar, ¿no? Vamos a comprender cada punto, cada aspecto del Islam. Por ejemplo, acá en una definición se nos dice que es una religión monoteísta abrahámica, ¿sí? Aquí entonces se comprende en esta definición la explicación de nuestro compañero Salim. ¿Por qué es una religión monoteísta abrahámica? Porque se desprende de Abraham, ¿sí? Abraham, que fue aquel personaje que fue llamado por Yahvé Jehová, para hacer de él que fuese padre de muchedumbres, Abraham, que le cambió también en ese llamado su nombre anterior, Abraham, y le dijo que se llamaría Abraham. De allí se da la explicación de Salim. El primer hijo de Abraham fue Ismael y el segundo fue Isaac. Entonces de Ismael surge lo que hoy conocemos como los practicantes del Islam o toda esta raza, y de Isaac toda la raza que hoy llamamos judía. Por eso se le llama
Religión monoteísta abrahámica. Claro. Viene de Abraham. Sí, y fue el mismo proceso, ¿no? Porque recordemos que se afianza el pacto con Isaac, pero quien de alguna forma inicia el proceso de las 12 tribus y todo aquello que tenía que ver con el judaísmo de forma definitiva fue el hijo de Isaac, que fue Jacob, que es con también esta deidad Yahvé, afianza el pacto nuevamente y le cambia el nombre de Jacob y lo llama Israel. Después de luchar con Dios, ¿no? Sucedió lo mismo de alguna forma, ¿no? En el Islam, porque quien afianza el pacto tiempo después de la muerte de Ismael es Mahoma. Y precisamente vamos a entrar, ¿no? A hablar un poco sobre este personaje, quién fue, qué legado dejó, para poder entender quién era, ¿no? Y si realmente lo que hoy nosotros conocemos como el Islam se ajusta a lo que Mahoma enseñó, o si definitivamente él dejó un mensaje y sus practicantes hoy en día pues hacen otra cosa. Dos religiones que tienen una misma raíz, la raíz de Abraham, la raíz de ese mismo Dios. En el caso del Islam, el dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental que sus creyentes, o para sus creyentes, que no hay más Dios que Alá, y que Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra árabe Alá, hispanizada como Alá, significa Dios, y su etimología es la misma de la palabra semita El, con el que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios, el Altísimo, a través del monoteísmo, sumisión a Dios, la obediencia y el abandono de la idolatría. Son los fundamentos específicos del Islam. Los repito, sumisión a Dios a través del monoteísmo y la obediencia y el abandono de la idolatría. El libro sagrado del Islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril. Se conoce como el arcángel Gabriel, y aquí es donde nosotros en la mesa de trabajo tenemos nuestras dudas con relación a que si es verdaderamente el mismo Gabriel que anunció el nacimiento de Jesús a María, el que tuvo el contacto con Mahoma. Y más adelante diremos por qué. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, ¿sí? Musulmanes, del árabe muslim, que se somete, significa que se somete. Recuerden que el fundamento del Islam es someterse o la sumisión a Dios. Atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y selló de esta manera la profecía. Se aceptan como profetas principalmente, pero no limitándose a Adán desde el Islam. Adán, Noé, en este orden, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa en el Islam. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita, los musulmanes de tradición sunita siguen asimismo los hadices y la suna del profeta Mahoma, que conforman el registro histórico de las acciones y las enseñanzas de este profeta. Se aceptan también como libros sagrados la Torá, el Antiguo Testamento de los cristianos, los libros de Salomón y los evangelios del Nuevo Testamento. Contrario a lo que se podría pensar, también ellos consideran libros que tradicionalmente son fuertes en otra religión, como el Antiguo Testamento o la Torá para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos. El Islam es una religión abrahámica, monoteísta, que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. Se estima que hay en la actualidad entre 1.000 y 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Según el Vaticano, el Islam, conjuntamente con todas sus ramificaciones, es la religión más extendida del mundo. Tengamos en cuenta esto, ya que recientemente ha superado el número de católicos y la segunda religión del mundo si se suma el número de fieles de las distintas confesiones del cristianismo. El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622, exactamente en este año, en el lugar llamado La Meca, en la actual Arabia Saudita, bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores. De esta forma, el Islam se extendió rápidamente. Existen discrepancias entre los musulmanes y los no musulmanes
de si extendió por imposición religiosa o militar o por conversión de los pueblos, de todos los pueblos al Islam. Y hay un debate de cómo fue que se esparció tanto la religión musulmana. Ahora, me gustaría complementar el ejercicio después de todas las definiciones, ¿no? La deidad, primer elemento básico de una religión dentro del Islam, es Alá. Los sacerdotes, uno de los sacerdotes del Islam se llaman los imán. El libro sagrado del Islam es el Corán. Las festividades, una de ellas es el Ramadán, que es un mes de ayuno. Un lugar de adoración o los lugares de adoración dentro del Islam son las mezquitas, y evidentemente es una religión que pide credulidad a todos sus participantes. Claro, una credulidad absoluta. Una sumisión además. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Mahoma, ¿no? Que es, digamos, que el personaje central, el profeta central de esta religión islámica. Mahoma, quien nació en la Meca el 26 de abril, según los cálculos del año 569 o 570 más o menos, al 8 de junio, ¿no? El día de su muerte, del 632, todo esto antes de Cristo. Fue el profeta fundador del Islam. Su nombre completo en lengua árabe es Abu il-Qasim Muhammad, del que el castellanizado, su nombre coloquial, Muhammad, que se obtiene finalmente pues Mahoma. De acuerdo con la religión musulmana, Mahoma es considerado el sello de los profetas, por ser el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, que según el Islam sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores, entre los que se contarían Ibrahim, que es Abraham, Musa, que es Moisés en el Islam, e Isa, que es Jesús. Bueno, la vida de Mahoma tiene muchos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, la vida anterior a lo que fue la predicación o antes del contacto que supuestamente con el arcángel Gabriel, y digo supuestamente porque, como decía mi compañero, hay ciertas dudas que más adelante tocaremos para comprender si realmente era Gabriel quien se contactó con Mahoma. Bueno, él era árabe de la tribu de Quraysh, o Quraysh más bien. Nació en la Meca, como ya mencionamos, y la Meca se encuentra en la región de Hiyaz, en la actual Arabia Saudí. Fue hijo póstumo de Abd Alá y miembro del clan de los Hashemi. La costumbre de los más honorables de la tribu de Quraysh era enviar a sus hijos con niñeras beduinas con el propósito de que crecieran libres y saludables en el desierto, para poder también robustecerse y aprender de los beduinos, que eran reconocidos por su honradez y la carencia de numerosos vicios, y Mahoma fue confiado a Bani Asad. Bueno, Mahoma era árabe, era de una tribu también, la tribu Quraysh. Esto confirma, ¿no?, de la línea de ascendencia de Mahoma, ¿no?, que se desprende del mismo Ismael. Mahoma, pues en sus orígenes, antes de la prédica, era un pastor, o más bien se entrenaba y andaba con los pastores beduinos, como era acostumbrado en esa época, ¿no? Una de las labores más acostumbradas por las personas que vivían en aquel entonces. Bueno, una de los aspectos de la vida de este profeta, según tengo en la investigación, uno de los procesos que más se le critica a Mahoma, Neil y oyentes, es el proceso con las mujeres, ¿no? Recordemos que, sobre todo en Medio Oriente, el proceso de la poligamia es muy aceptado, caso contrario acá en Occidente, que se ve como algo pues totalmente extraño, y asombrosamente hay referencia de esto en el mensaje y en las actitudes de Mahoma, ¿no? En principio, Mahoma solamente tenía una esposa, y ella se llamaba Rika Yadija. Pero en la sociedad árabe pagana, la preislámica, la poligamia era autorizada. Pero no hay que olvidar que Mahoma se presentaba como un monoteísta próximo a los judíos, no como un pagano. Además, Mahoma rechazaba numerosas costumbres paganas, como las flechas de la suerte, y había adoptado las costumbres judías de la época, como sus prohibiciones alimentarias,
Ahora bien, los judíos rechazaban la poligamia, por consiguiente, Mahoma probablemente tenía conciencia de contradecirse a sí mismo al admitir la poligamia. Quiere decir, Mahoma adoptaba ciertas prácticas del judaísmo en aquella época porque no existía aún la religión islámica en ese entonces, ¿no? Todo esto fue en la época preislámica, podremos llamarle, y la religión que predominaba en ese entonces monoteísta era el judaísmo. Sin embargo, habían ciertas costumbres paganas en los pueblos árabes, una de ellas era la poligamia, y Mahoma la practicaba en ese entonces, ¿no? Tiempo después, el mismo Alá, ¿no? Según los textos, fue quien le dio, digamos que un permiso a Mahoma para poder ser polígamo, ¿no? Por ejemplo, una de las mujeres que tuvo fue la cautiva copta, según la historia pues que narra el mismo Corán, y quien fue una de las tantas mujeres que tuvo Mahoma. Por ejemplo, en el Corán hay una cita que es la Azora 5, Aleya 92. El Corán es un libro larguísimo. Y bueno, hay muchos apartes donde se habla de las múltiples mujeres que tuvo este profeta con la autorización especial de Alá. Muy bien, seguimos entonces con más datos del Islam. Uno de los aspectos también importantes del Islam es que ha tenido varias ramas, ¿no? Una de ellas, las más importantes, el sunismo y el chiismo. ¿Qué es cada una de ellas? Ustedes han escuchado en la televisión, en las noticias, por ejemplo, hablar de los suníes, de los chiíes, allá en Irak, en todo esto, pero de pronto no sabemos de qué se trata, ¿no? Son ramas del Islam. Por ejemplo, el chiismo constituye una de las principales ramas del Islam junto al sunismo. En el nombre tradicional, es el nombre tradicional por el que se le conoce a la escuela de jurisprudencia islámica jafarita. Así es, etimológicamente, Shia deriva del árabe Shia, que significa facción, partido o seguidor. Se refiere históricamente a los seguidores de la Shia de al-Imam Ali. Recuerden que los imam son los sacerdotes dentro del Islam. Entonces son unas personas, unos creyentes, unos seguidores de un imán en particular, Imam Ali. ¿Sí? Partido o facción de seguidores de Ali en las luchas de poder que siguieron a la muerte de Mahoma. Es decir, una vez que muere Mahoma, comienzan a haber unos seguidores al Imam Ali y otros que ya le explicaré a quién. Poco antes de su muerte, Mahoma, al regresar de la peregrinación a la Meca, reunió a más de 100,000 creyentes en Gadir Qum y dijo ante ellos que quienes le considerasen su maestro hiciesen lo mismo con Ali ibn Abu Talib. Cuando murió Mahoma en el año 632, un grupo de sus compañeros decidieron ignorar aquella proclamación y nombraron de entre ellos al sucesor del profeta, quienes tomaron partido por Ali primero y yerno de Mahoma, ¿sí? Sin embargo, consideraron que este era su único seguidor legítimo, ya que había sido la persona más cercana a Mahoma. Entonces, los seguidores Ali, primo y yerno de Mahoma, un imán, crearon el chiismo, ¿sí? Seguidores Ali. La otra rama es el sunismo, los suníes. Los suníes son el grupo musulmán mayoritario en la comunidad islámica mundial, los suníes. El origen de esta facción o rama del judaísmo es en la tercera de las grandes religiones monoteístas del mundo. Tiene su origen en el año 610 en Arabia, según la revelación a Mahoma por parte del arcángel Gabriel. En el monte Jirá, como se le conoce al lugar donde Mahoma recibió este contacto. La revelación es reproducida en versículos denominados aleyas, los cuales se reúnen en capítulos llamados suras, los cuales originalmente conforman lo que se conoce como el texto sagrado del Corán. Muerto el profeta Mahoma en el 632, sus seguidores comenzaron a cuestionar quién sería su sucesor. Entonces, los tres primeros califas fueron Abu Bakr, Omar y Athman, nombres árabes, ¿no? Tras el asesinato del último, Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma,
Casado con Fátima, además de padre de sus nietos, reclamó sus derechos sucesorios y fue elegido cuarto califa, esto desde el 656 al 661, aunque no por unanimidad, y se encontró con una oposición violenta encabezada por Muawiyah, miembro del clan Omeya, y el gobernador de Siria. Ambos grupos lucharon en la batalla de Siffin en el año 657, donde los partidos de Ali fueron derrotados, quedando Muawiyah como nuevo califa. Ali fue asesinado entonces en el 661 y los partidarios reconocieron como sucesor a su hijo Hussein. Posteriormente, Hussein murió en la batalla de Kerbala en el 680, y este conflicto dio origen a los dos grupos más importantes dentro del Islam, los suníes y los chiíes. El tercer grupo en importancia es el de los yariyí. Entonces aparecen los dos grupos o ramas que surgieron fundamentalmente en desacuerdos de quién debería ser el que seguía la línea, ¿no? El primo yerno de Mahoma, llamado Ali, y el otro llamado Muawiyah. De estos dos salen de uno los chiíes y del otro los suníes. Guerras, enfrentamientos que se dieron por el poder. Los suníes, que representan el 85% de los musulmanes, consideran que la sucesión de Mahoma corresponde a un árabe miembro de la tribu de Quraysh, de la que procedía entonces Mahoma. El nombre suní viene desde Sunna, monte árabe Ahí As-Shunan, que significa pueblo del ejemplo de Mahoma y de la comunidad. Así que así es que surgen las dos facciones o las dos ramas más importantes, la más grande los sunitas y le siguen su orden los chiitas. Sunitas y chiitas. Interesante este dato histórico, ¿no? De cómo inició ese proceso de división interna dentro del Islam, inmediatamente después de la muerte de Mahoma. Que sigo tocando aspectos de la vida de este personaje para entender su procedencia, ¿no? Y si realmente la enseñanza que dejó Mahoma, pues como muchos practicantes del Islam lo dicen, fue ciertamente ejemplar, ¿no? Para que un ser humano la tome y la aplique en su vida diaria, en su proceso de transformación. Mahoma, Neil y oyentes, fue un personaje bastante guerrerista por momentos y asesinó a muchas personas. Por ejemplo, al acabar la batalla de Badr, hizo ejecutar al Nart, cuyas bromas no le hacían ninguna gracia, cuando le arrojó la cabeza de otro prisionero decapitado. Mahoma gritó: "Esto es más agradable que el camello más lozano de toda Arabia". Naturalmente, una expresión como esta no requiere comentario. Luego es Uqba quien paga el pato de la nueva religión creada por Mahoma, que según él es una religión de un Dios misericordioso, según un pasaje de la biografía del mismo profeta, cuyo pasaje dice lo siguiente: 2 días más tarde llevaron a Uqba para ser ejecutado. Él intentó protestar y preguntó por qué lo trataban con más rigor que a los demás cautivos. "En razón de tu enemistad con Alá y su profeta", respondió Mahoma. "Y mi hija pequeña", gritaba Uqba, "desde la amargura de su alma, ¿quién cuidará de ella? El fuego del infierno", exclamó el profeta. Estas actitudes de Mahoma nos hacen recordar, por ejemplo, muchas de las actitudes que tenía en el caso del judaísmo. Podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar de Josué, que fueron varios de los patriarcas y líderes de esta religión que también tenían actitudes asesinas, porque no hay otro nombre que podríamos ponerle, ¿no? Aquellos que se iban en contra de lo establecido por su deidad y por ellos eran ejecutados inmediatamente. Si no, podríamos leer el Antiguo Testamento, Josué, Reyes, la misma ley, ¿no? La Torá, donde hay muchos procesos de aquellos israelíes que se iban en contra de lo estipulado por Jehová y eran inmediatamente asesinados. Bien, entonces son dos religiones, el judaísmo y el islam, muy cercanas, ¿no? Comparten la misma raíz, la raíz de Abraham. Por un lado, los judíos le llaman a su Dios Yahvé, el tetragramatón, pero ese mismo Dios que contactó a Abraham, que es la misma raíz del Islam, ellos le llaman Alá. Entonces, en conclusión, el mismo Alá
vendría siendo el mismo Yahweh. Es el mismo personaje porque fue el que llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. Islam más adelante y judaísmo también un poco más adelante. Entonces recuerden que con Abraham lo que nace no es la religión fundamentalmente, sino lo que nacen son los pueblos, ¿no? Las raíces de los pueblos. Más adelante, por ejemplo, como lo decía nuestro compañero Salim, con Jacob ya se fundamenta el judaísmo, Jacob y las 12 tribus. Se fortalece aún más con Moisés cuando recibe los mandamientos, la ley y los mandamientos. Ahí empieza de manera concreta el judaísmo. Mientras que el Islam tardó un poco más, ya después de Cristo, en los años 600 y algo, cuando Mahoma recibe un mensaje de Gabriel. Ahí empieza entonces de manera concreta la religión islámica, cuyos seguidores se les conoce como musulmanes. Los lugares sagrados, ¿no? Los lugares sagrados dentro del Islam se les llaman mezquitas. Hay un lugar muy especial para los musulmanes que es la explanada de las mezquitas. Es el monte donde se encuentra, o es el lugar donde se encuentran dos lugares muy, muy importantes para el mundo islámico, como lo es la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. El monte del templo o explanada de las mezquitas es un lugar religioso sagrado de aproximadamente 15 hectáreas que está ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, también conocida como Har ha-Bayit por los judíos y cristianos. Es el lugar más sagrado del judaísmo también, ya que en ese mismo monte, llamado el Monte Moriah, se sitúa la historia bíblica del sacrificio de Isaac, el lugar de la piedra del sacrificio de Isaac, la gran sagrada piedra de Abraham, como se le conoce. Fue elegido por el rey David para construir un santuario que alberga el objeto más sagrado del judaísmo, en este caso el Arca de la Alianza. Las obras fueron acabadas más tarde por Salomón en lo que se conoce como el primer templo del rey Salomón o templo de Salomón, y cuya descripción solo conocemos a través de la Biblia, ya que fue profanado y destruido por Nabucodonosor II en el 586 a.C., dando inicio de esta forma al exilio judío a Babilonia, que fue el primero. Unos años después se construyó el segundo templo, que volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo, ya por los romanos, con la excepción del muro occidental, que se le conoce hoy como el Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones, que aún se conserva y que constituye el lugar de plegaria más importante de los judíos según la tradición judía. Es el sitio donde deberá construirse, escuchen bien, el tercer y último templo en los tiempos del Mesías. Según ciertas ramas de la ortodoxia judía, los judíos no deben penetrar el monte del templo porque podría sin querer violar el Kodesh, ¿sí? Que vendría siendo el Sanctorum. En este momento, en ese mismo lugar, después del año 600, comenzó a ser construido las mezquitas, en ese mismo lugar, las mezquitas y el Domo de la Roca, que son tres de los lugares más sagrados del Islam. El primero es la Meca, en Arabia Saudita. Le siguen en su orden la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Sí, así es, Neil. Esos son básicamente los lugares más sagrados del Islam, ¿no? En importancia. Has hecho una explicación muy amplia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la religión, sus orígenes, ¿no? Hablamos de sus orígenes, del origen de lo que es los chiitas y los sunitas, de los lugares más sagrados y de los, digamos que de los puntos más importantes que tiene esta religión. Pero quisiera hablar entonces del tema del supuesto contacto que tuvo Mahoma con el arcángel Gabriel. ¿Y por qué digo supuesto? Bueno, recordemos que el arcángel Gabriel ha sido un personaje a lo largo de la historia que se le ha conocido, ¿no? Por esa anunciación, ¿no? Ese mensaje que ha dejado, por ejemplo, en la anunciación del nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista, la revelación del Apocalipsis. También se le conoció pues en el mensaje de Hermes Trismegisto, también
Bueno, el arcángel Gabriel a lo largo de la historia ha tenido contacto con muchos personajes, y lo que tienen en común todos estos mensajes, ¿no?, que han tenido relación con Gabriel, es que el mensaje siempre ha sido positivo, podríamos llamarlo, y ha tenido un mensaje que deja una esperanza, ¿no?, y un mensaje positivo para la humanidad. Si no, retomemos lo que dejó Jesús, lo que dejó Hermes y lo que deja el Apocalipsis. Pero si nosotros comparamos el mensaje que le dejó a Mahoma, ya dista un poco de los anteriores, ¿no? Por ejemplo, en relación a Jesús, Gabriel le dice a Mahoma en el capítulo 5:17 del Corán: ciertamente cometen blasfemia los que dicen que Alá es Cristo, el hijo de María. Eso en una de las citas, pero en otra le dicen Cristo, el hijo de María, no era más que un mensajero. Muchos fueron sus mensajeros que pasaron antes que él. Su madre era una mujer sincera. Ambos habían tomado sus alimentos diariamente. Aquí claramente Gabriel lo que le dice a Mahoma es que Jesús, como tal, el personaje, el Cristo, no era más sino que un mensajero de Alá. Simplemente lo que... Y es precisamente por eso que en el Islam, Jesús, que le llaman Isa, lo tienen simplemente como eso, ¿no? No lo aceptan como el Mesías, como el Hijo de Dios o Alá en el caso del Islam, sino simplemente un mensajero de Alá. Y eso se lo dice supuestamente Gabriel a Mahoma. Otro de los puntos es que Gabriel le dice directamente a Mahoma que él debe crear una nueva religión. Le dice a cada época y a cada religión su mensajero. O sea, esto quiere decir que todas las religiones que se han fundado han tenido un personaje, ¿no?, supuestamente, y en el caso del Islam el elegido era Mahoma. O sea que el mensaje que le entrega Gabriel a Mahoma es más que todo diciéndole, comunicándole los fundamentos que él tenía que tener para la religión islámica. Uno de ellos es que Jesús, el Cristo, no fuese considerado como el Mesías, sino como simplemente un mensajero. Lo que yo noto del mensaje que le entrega a Gabriel a Mahoma, y bueno, otro de los puntos es que Mahoma en ese contacto, bueno, duró bastante tiempo aislado, y curiosamente el mensaje se lo entregan en una cueva oscura. El contacto ocurre allí. Algo muy diferente a lo sucedido, por ejemplo, con Juan, con Jesús, con Hermes y con otros personajes con los cuales Gabriel se contactó en la antigüedad. Nunca fue en un lugar oscuro ni en una cueva. Siempre fue, por ejemplo, en una isla, en el caso de Juan. En el caso de María, pues fue en su casa directamente. Y en el caso de Mahoma fue misteriosamente en una cueva. Algo parecido a lo que sucedió con Leonardo da Vinci. Cuando nosotros tocamos la historia, incluso lo tocamos aquí en Descubriendo, Da Vinci, todos los conocimientos que él plasmó en esa época, muy avanzados para entonces, también los recibió en un proceso muy extraño que tuvo en su vida, donde desapareció en una cueva oscura, y ahí aparentemente tuvo contacto con algunos seres, yo diría que no de una procedencia muy positiva, por lo que Da Vinci dejó plasmado a lo largo de la historia, y que en ese contacto recibió todos esos conocimientos. Ese es mi punto de vista. No quiere decir que sea la verdad, pero ese es el análisis que yo puedo realizar de este aspecto. Sí, lo que llama la atención es que pues la línea que hemos reconocido históricamente, que hemos investigado de Gabriel, es un mensajero que estuvo muy cercano a todo el proceso de Jesús. Recuerden que él también anuncia desde Isaías, a través de Isaías, la primera venida, y luego a María el nacimiento, ¿no? Y se contactó con Daniel también. Con Daniel. Entonces ha sido un personaje que ha estado muy cercano al mensaje de revelación de lo que nosotros llamamos Jesús, ¿sí? Es curioso porque en el caso de Mahoma no concuerda con el mismo mensaje de Jesús, ¿verdad? O sea, en ese sentido, en el sentido de Jesús. Aunque podemos reconocer que dentro del Islam también hay muchas prácticas que intentan entregarle al hombre cierta espiritualidad. A mí me llama la atención porque el Islam también, igual que muchas otras religiones, fundamentan la creencia en un ser o en un Dios externo al ser humano. Claro. Es un Dios que está en un lugar lejano y que desde ese lugar pues gobierna los destinos de la humanidad, y el hombre debe sumarse, o más bien entregarse completamente para recibir su bendición, o de lo contrario pues recibirá
las maldiciones. Es muy curioso porque no fue efectivamente lo mismo que enseñó Jesús, ¿no? Jesús hablaba de que hay un maestro y ese maestro siempre está por dentro. Es un Dios más interno que externo, el que enseñó Jesús, que no podemos considerar que ese mensaje es el que se esté entregando de forma fiel y verdadera dentro de las corrientes cristianas, que supuestamente enseñan la enseñanza, valga la redundancia, del Cristo. El Cristo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, crucificado, muerto, pero no se ve como el proceso real de la resurrección que él quiso traer. Entonces en el Islam ya podemos concretar varias cosas, por ejemplo, las dos ramas, el más fuerte, ¿no? Sunismo y chiismo, o suníes y chiíes. Lo otro es quienes creen en el Islam, o quienes son creyentes en Alá, se les conoce como musulmanes. Debemos aclarar algo, que ya lo hemos hecho en otros programas, como es confundir con facilidad árabe con musulmán. Un árabe no necesariamente es musulmán, ya que árabe es una referencia de un idioma, ¿no? Quienes son árabes son aquellas personas que hablan árabe. Quienes son musulmanes son aquellas personas que creen en una religión llamada el Islam. Se supone que se entiende entonces que no todos los árabes creen necesariamente en Alá. Por ejemplo, en Egipto hay muchos árabes que creen en Jesús, es decir, que son cristianos, según la tradición normal, a través de la creencia. Por otro lado, hay algunos países que creemos que son árabes, por ejemplo, como el caso de Irán, ¿no? Irán no es un país árabe porque allí no se habla árabe. Es importante que recordemos esto. Árabe se hace referencia única y exclusivamente a aquel país, a aquel territorio que hable una lengua que se llama el árabe. Y en esta lengua se está hablando aproximadamente en 23 naciones en norte de África, en Medio Oriente y en Oriente. El árabe. La otra es, hemos escuchado mucho lo que es el islamismo, ¿no? El islamismo no tiene nada que ver, no es que no tenga nada que ver con el Islam, sí tiene una relación, pero no podemos confundir el Islam con el islamismo, ya que el islamismo es un concepto heterogéneo de movimientos políticos, cuya ideología y programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandos religiosos del Islam. Es muy claro la definición, ¿no? El islamismo es un movimiento político que se fundamenta en mandatos religiosos del Islam. Podríamos compararlo lo que es en el judaísmo el sionismo, que también es una idea política dentro del judaísmo, ¿no? Claro que sí. Para entenderlo. Claro que sí. Cuando hablamos entonces de islamistas, es lo relativo al integrismo musulmán, concepto que califica de movimiento. Los islamistas ya es un concepto más extremista dentro del ala política religiosa del Islam. Islamistas. Hay otro concepto que es el yihadismo, ¿no? Que está muy, muy de moda, la yihad. La yihad. Que viene de la yihad. Es un concepto del Islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes. En castellano la palabra árabe yihad se traduce como esfuerzo, ¿sí? Dedicación, esforzarse, esa es la yihad. Pero ha surgido el yihadismo, ¿verdad? Que es una ala súper extrema del islamismo que pretende someter a muchas naciones con la idea del islamismo. Sí, precisamente la yihad, como tú lo dijiste, significa esfuerzo, la lucha, el poder extremo de alguien, los esfuerzos, las habilidades o la capacidad en contienda con un objeto de desaprobación, dependiendo del objeto, que suele ser un enemigo visible, y los aspectos cotidianos de uno mismo. Las diferentes categorías de la yihad son definidas cuando es usada sin justificación alguna, es entendida en su aspecto militar. También se refiere a los esfuerzos de un fiel por lograr la perfección religiosa y moral. Aquí hay una diferencia importante en la yihad, ¿no? La yihad dentro del Islam es el proceso, podríamos llamarle, de purificación, el proceso interno que puede llevar una persona, esa lucha interna por, pues,
quitar, ¿no?, de sí todas esas imperfecciones, y eso podríamos llamarle simbólicamente que es una lucha, ¿no?, una guerra interna por superarse. Pero Verdadera yihad. exactamente, pero como lo dice... O sea que cuando supuestamente, basándonos en ese concepto real dentro del Islam, el yihadista es aquella persona que está luchando consigo mismo para consigo mejorar. mismo, exactamente, en su perfeccionamiento diario. Pero está el otro extremo de la yihad, que es lo que pues tú estás definiendo, que es el yihadismo, que ya se va a lo externo, y es la lucha contra todos aquellos que no profesen lo mismo que yo. Entonces, O sea, los paganos, desde el punto de vista del Islam. Desde el punto de vista del Islam, los No, paganos. del Islam no, desde el yihadismo. Entonces, esto quiere decir que aquella persona que no profese lo mismo que yo es un enemigo y yo tengo que destruirlo. Esa es la idea yihadista, y es por eso que nosotros vemos en las noticias los grupos extremistas y pues lo mezclamos todo dentro del mismo mundo islámico, o el mundo del Islam, porque dentro del Islam hay muchas personas, como dentro de todas las religiones del mundo, muchas personas que están sinceramente allí buscando un perfeccionamiento, ¿no?, una espiritualidad, pero hay un extremo, un ala extremista que ya lo lleva hacia afuera, y ya pues vemos todos los procesos terroristas que se han dado, como por ejemplo con el grupo que anda muy de moda, el Estado Islámico, que ha perpetrado varios atentados con esta idea del yihadismo militar. El Estado Islámico, que pues está causando todo el terror en Oriente, en Medio Oriente. Fíjense lo que decía nuestro compañero, ¿no?, el enfrentamiento que se deriva de todas estas diferencias religiosas. Los suníes y los chiíes surgen como eso, ¿no?, una lucha para determinar cuál sería entonces la línea de descendencia de Mahoma una vez que él pues desaparece, que él muere, y nacen grupos extremos uno con el otro, que se han enfrentado en los países donde la mayoría pues son suníes y la minoría chiíes. En su momento, en las épocas de las cruzadas, eran en el lado de los cristianos eran los templarios, ¿no?, que era el brazo militar que hacía en ese momento lo que hoy hacen estos grupos extremistas dentro del Islam, ¿no? En ese momento los cruzados eran quienes expandían el evangelio, pero con sangre, ¿no? No era de forma, pues, enseñanza, sino a la fuerza. Digamos que en comparación es lo mismo que hacen los yihadistas del ala pues más extrema del Islam, queriendo implantar la idea de su religión, pero de una forma pues totalmente equivocada, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos por irnos, estimados oyentes. Por último, tenemos que decir que el Estado Islámico, ¿a qué rama del Islam pertenece? Bueno, es yihadista suní, de naturaleza yihadista suní, es decir, que hace parte de la rama suní, pero que también está en extremismo, ¿no?, yihadista, autoproclamado califato, asentado en un amplio territorio de Irak y Siria, controlado por radicales fieles a Burj al-Balchadí, autoproclamado califa de todos los musulmanes. Técnicamente el grupo se organiza como el Estado no reconocido, ya que controla de facto varias ciudades como Mosul, Faluya o Raqqa, siendo esta última considerada su capital. También están en Libia últimamente. Entonces esperamos que esto que hemos compartido haya servido a alguno de ustedes, estimados oyentes, para que hagamos claridad de ciertos aspectos del Islam. Recuerden que esto apenas es una introducción. Invitamos a ustedes que expandan más lo que aquí hemos tocado. Por cuestiones de tiempo, pues se hace difícil, ¿no? Sí, un tema muy amplio porque tocamos básicamente lo que es el Islam, ¿no? Digamos que la columna vertebral, pero detrás de todo esto, incluso desde sus mismos orígenes, estimados oyentes, hay un plan. Podría llamarle así una estrategia, ¿no? Que esto de que se cree una religión, varias religiones en el mundo, no es casualidad. Han existido personajes que han servido de puente, ¿no?, para que esto suceda. Y yo diría que Mahoma es uno de ellos. En el caso del judaísmo lo fue Moisés. En el caso del cristianismo se ha querido decir que Jesús, ¿no?, el promotor de todo esto. Pero si nosotros estudiamos las enseñanzas de Jesús sin el velo religioso, veremos claramente que la intención de Jesús nunca fue crear una religión en la cual en su nombre se ha asesinado mucha gente a lo largo de la historia. Así que todo esto obedece a un plan muy bien orquestado por fuerzas oscuras
que dominan hace muchísimo tiempo el planeta Tierra y cuyo objetivo final es reunir estas tres grandes religiones en una sola, ¿no? Tomar lo mejor de cada una de ellas, lo mejor entre comillas, ¿no? Lo que más pues atraiga fieles y mezclarlos en una sola religión, pues evidentemente dirigida por un líder, ¿no? Un líder que religiosamente se lo conoce como el anticristo. Mesías. El Mesías. Mesías de ellos, ¿no? Bueno, estimados siguientes, llegamos al final de Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, con el tema Secretos del Islam. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros el próximo sábado a las 12 del mediodía y en diferido el próximo martes a las 11 de la mañana. A esta hora usted podrá escuchar esta misma emisión de Descubriendo. También podrá descargarlos de todos los capítulos de Descubriendo en la zona de descargas con la letra D de Descubriendo. Hay un alfabeto, con la D busca Descubriendo y puede descargar varios programas anteriores. Muchísimas gracias. Wow,